El gozo del Señor está en tu casa. Hoy disfrutamos a Cristo. ¡Clárale! Pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados. La más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, Jesús. Arde hoy. Dos, tres, vamos. Hay libertad en tu casa, vamos, hermano. Alaba al Señor, dánzale al Rey Santo. Para todo el que esté herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarnos, la más grande alabanza. Cántale hoy. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamárselo. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Jesús, muévete otra vez, arde hoy. Vamos todos a saltar, iglesia. Espíritu de Dios trae libertad a tu casa. ¡Vamos juntos! Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable, nuestra alabanza. Tu espíritu está. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Nos levantamos, Cristo, te exaltamos, Cristo. nos levantamos. Cristo, Vamos fuerte, te exaltamos. Cristo. ¡Aleluya! Aprovecha este tiempo para encontrarte con Dios. Sintoniza nuestra transmisión en vivo el día domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Casa Roca de Restauración, tu lugar de encuentro con Dios. Iglesia, bendiciones, una vez más nos encontramos, qué felicidad podernos encontrar a través de este medio. Quiero decirle que le amamos mucho, iglesia, que les hemos extrañado un montón, que deseamos que el Señor permita que estemos ahí con esas ansias de volver, de congregarnos, de hallarnos juntos, porque eso es lo que quiere el Señor, iglesia. Pero les amamos muchísimo, hemos estado orando unos por otros, como dice la palabra del Señor. Así que en esta noche yo le invito a que disponga su corazón y vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios el que hable a lo profundo de nuestro ser. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias en esta noche, Padre mío, porque tú has sido fiel para con nosotros, porque tú nos has bendecido, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias porque has ayudado a mis hermanos, a nosotros, nos has fortalecido, mi Señor, y tu presencia ha estado en medio de nosotros, mi Dios. Gracias te damos, mi Señor, por todo lo que tú haces.
por cada uno de tus hijos, de los miembros de esta iglesia Roca Restauración y de cada miembro de la iglesia, Señor, en el mundo entero. Padre, gracias porque si estamos en pie es porque tú nos has sostenido, porque tú nos has bendecido y nos has fortalecido, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu que tú prometiste, Señor, que estaría con nosotros todos los días, Señor, y tu Santo Espíritu cada día nos fortalece y nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Por eso te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Estamos agradecidos, mi Señor, y te pedimos que nos hables en esta noche, mi Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Mi Dios, tú sabes que tu palabra es nuestro alimento, que tu palabra es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, mi Señor. Por eso te pedimos, mi Dios, que nos afirmes por medio de tu palabra, que toques a cada uno de mis hermanos, Señor, que en cada casa, Señor, el poder del Espíritu Santo descienda y toque y sane, Señor, y levante a cada uno de mis hermanos, mi Dios. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra y te agradecemos, Padre Santo, por tu fidelidad con nosotros, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, bendiciones. Amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, qué rico saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, llegar hasta sus hogares diciendo qué bendición iniciar a cumplir 20 años. 20 años donde Dios nos bendice abundantemente y trae esas ricas bendiciones para en la plataforma del año 20 al año 30, donde sabemos que Dios va a hacer cosas increíbles a favor de cada uno de nosotros. Lo mejor está por venir. Sé que cada día es mejor en la presencia del Señor, aun cuando hayan luchas, por eso es avanzando contra corriente, porque Dios tiene cosas maravillosas a favor de nosotros. Iglesia, y qué bonito es cuando nosotros acordamos del aniversario, pues uno se acuerda cuando los tiempos que nos convertimos al Señor, pastora. Acuérdense que ese día en ese grupo familiar, papá, mamá, su merced y yo, nos convertimos al Señor. Fue algo tan lindo, recibimos al Señor. Y mamá le quedaba cerca a otra congregación, empezó a congregarse allí. Nosotros seguimos en la congregación ahí trabajando, preparándonos y trabajando en la obra. Fue un tiempo muy maravilloso. Y en esta semana, después del jueves que mamá vio el video, dice: mi hijo, yo estuve, como ella estaba congregando en otra iglesia y allá también estaban orando por el templo, dice, estábamos en la vigilia y orando para que Dios nos concediera el templo. Y mamá dice que estaban orando ahí y vio una imagen de una iglesia rosada y vio esa imagen, dice, una iglesia muy bonita, y la vio en esa visión. Y dice que años después, cuando permite venir a ver aquí la iglesia, la fachada que ella vio en esa visión donde ella estaba orando por otra congregación, por otra, para que les regalara el templo donde pudieran congregarse, porque ellos estaban en una carpa. Y Dios le mostró la fachada que Dios nos regaló a nosotros, que el color de acá fue blanco y azul, pero mamá estaba sorprendida diciendo que es de la mano de Dios. Y sé que es importante saber lo que es la procedencia. La procedencia de las cosas son muy importante saber en nuestras vidas. Por eso yo quiero que me acompañe a la lectura de la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué bendición es saber que Dios tiene una identidad maravillosa para con nosotros, que así como estamos viendo la centralidad de lo que es Cristo en los servicios del domingo, donde Cristo nos centra, lo que es, somos cristocéntricos y lo que es el poder de nuestro Señor Jesucristo a favor de nuestras vidas, hoy nos vamos a ver algo importante sobre el Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver del Espíritu Santo es que la iglesia debe tener claro y debe tener, saber nosotros como cuerpo de Cristo, ¿cuál es nuestra procedencia? Es importantísimo, diga conmigo, iglesia, procedencia. Eso, procedencia, es importante para nosotros saber, porque nosotros, qué bonito llegar, recibir al Señor, ser salvos, pero saber la procedencia de las cosas de Dios es tan maravilloso, porque eso nos da seguridad hacia dónde trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo nos fortalecemos. Eso es importante.
Ahora, la carta de los Hebreos nos está hablando todo sobre la obra del Espíritu Santo en el capítulo 9, básicamente, sobre la obra del Espíritu Santo, cómo estamos en la dispensación de la gracia y donde la dispensación de la gracia está trabajando el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo de la gracia, haciéndonos saber a cada uno de nosotros, pastora e iglesia, haciéndonos saber a que cada uno de nosotros debemos tener esa bendición de saber que el Espíritu Santo como que nos lleva a una reforma. Es importante en nuestra vida esto. La reforma, entonces, que el Espíritu Santo nos lleva es hacer que cada uno de nosotros nos volvamos al Génesis de cómo fueron creadas todas las cosas y cómo es el diseño perfecto de Dios, el diseño eterno de Dios a nuestras vidas. Esa es la reforma, enseñarnos el Espíritu Santo en el diseño eterno de Dios en nuestras vidas. Amén, qué bendición. Así es que nosotros debemos estar seguros que el Espíritu Santo nos está enseñando esa reforma de enseñarnos el diseño eterno de Dios para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que no sabe que su vida es reformada a lo que Dios ha diseñado desde la vida. La procedencia entonces nos habla a cada uno de nosotros que el Espíritu Santo viene del Padre. Así como hemos visto los domingos que Cristo procede del Padre y Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, ahora el Espíritu Santo también nos habla en la reforma que procede del Padre el Espíritu Santo. Y al proceder del Padre es para nosotros una gran bendición, iglesia, saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios nos está ayudando a conocer la reforma en nuestra vida. La procedencia nos habla de que el Espíritu Santo entonces procede del Padre y al llegar a la iglesia, cada uno de nosotros hace que nosotros como la iglesia volvamos a la horma de Dios, a la horma que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Qué es una horma? Usted cuando es como un molde, ¿no? La horma es como un molde donde es el diseño original de las cosas y hacen una horma y en esa horma o ese molde las cosas se van a fundir, las cosas se van a llenar y salen como cuando hacen gelatina. Y la gelatina la hacen en un vasito que tiene una forma y entonces en esa forma se aplica la gelatina y cuando la vacían queda la forma del que tenía el recipiente, el molde, la horma. Entonces eso es lo importante para nosotros también saber, por ejemplo, que cuando se nos daña un zapato y lo queremos restaurar en el zapatero tiene la horma. Y en la horma entonces él coloca, martilla y pega y hace todo en la prensa y en la horma. Le coloca la horma y la prensa para que quede el zapato bien arreglado. Entonces la horma es entonces para nosotros es donde se fabrica el original, el original de algo. Esa es la horma, donde se fabrica el original de algo. Entonces nosotros somos procedencia de Dios y al ser procedencia de Dios sabemos que Cristo vino del Padre, sabemos que el Espíritu Santo vino del Padre. La iglesia que es el cuerpo de Cristo debe saber entonces esta horma, el original de nuestras vidas para crecer en la presencia del Señor. El Espíritu Santo entonces en la iglesia nos lleva a que cada uno de nosotros vayamos a la horma original de Dios, a esa horma importante que Dios quiere para nuestras vidas, para llevarnos a esa bendición de la reforma. La reforma no tiene que ver en ningún momento con un cambio estructural de la mentalidad humana, un cambio estructural de las cosas, de la mentalidad humana, no. La reforma tiene que ver con volver al Génesis, no al principio, sino al Génesis, a la genética, donde todas las cosas fueron creadas en Dios. Esa es la reforma, volvernos a donde todas las cosas fueron creadas por Dios, esa es la forma que Dios nos quiere reformar a través del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros hallarnos a la horma del diseño perfecto de Dios a favor de nuestras vidas. El Espíritu Santo entonces procede del Padre y al proceder del Padre Jesús nos aclara a cada uno de nosotros, pastora e iglesia, y nos dice, Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, todo tiene la naturaleza en Dios y Dios conoce su naturaleza y la naturaleza de Dios es espiritual. No es natural, no es humana, es espiritual. Por eso nuestra reforma
debe irse a lo espiritual, al molde espiritual que Dios tiene para con nosotros. Y al dejarnos moldear espiritualmente, entonces inmediatamente Jesús, cuando aceptamos a Jesús, dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hay una horma especial para conocer al Padre, para ser esos instrumentos maravillosos de decir que somos iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es el versículo que hemos leído hoy, este versículo 26 de Juan 15, nos aclaran tres cosas muy importantes ahí. Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿qué es un Consolador? Es aquella persona que pelea con nosotros, que está al lado de nosotros, que nos ayuda, que nos consuela, que nos anima. Ese cuando venga el Consolador. O sea, Jesús está diciendo que Él se va, pero va a venir el Consolador. Y Él vino el día del Pentecostés. O sea, está contigo en casa en esta noche, está con nosotros en este lugar donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre. Él está en medio nuestro. Pero también aquel que ha abierto su corazón a Jesús y lo ha aceptado como su Salvador personal, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. O sea, ahí viene la naturaleza de lo que es el Consolador, lo que es Jesús, y Él todo está sujeto al Padre. Eso es importantísimo. Nada se puede hacer por fuera del orden del Padre. El Padre tiene la voluntad. Es más, le preguntaron un día a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dice, Ginny, yo lo sé. Solo mi Padre tiene potestad, que tiene potestad en el reino de los cielos. Él sabe los tiempos. El único que sabe todas las cosas, el único que hizo toda la horma de todas las cosas es Dios. Por eso nosotros debemos sentirnos felices a pesar de todas las dificultades que están pasando en el exterior. Nosotros estamos guardados por la mano maravillosa de Dios. Estamos guardados por esa horma maravillosa de lo que Dios está haciendo a favor de nuestras vidas. Ahora, sigue diciendo la palabra, el Espíritu de verdad. O sea, no es cualquier espíritu, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos. El Espíritu que descendió el día que bautizó a Jesús. Ese Espíritu Santo en el cual tenían tanta pasión en el antiguo pacto también. David dijo, no quite de mí su Santo Espíritu. Sí, eso es importante, pastora. Él decía eso, que no quite de mí su Santo Espíritu. Sabían la importancia del Espíritu Santo. Y nosotros, el apóstol Pablo por eso nos recomienda, amada pastora e iglesia, nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Correctamente, con el cual fuiste sellado, nos aclara la pastora. Y eso es importantísimo que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Esa firmeza de que no lo podemos contristar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, si queremos conocer todas las cosas de la horma importante de lo que es Jesús, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, que obre en nuestras vidas. Es decir, la obra de Dios es a través de su propia naturaleza. ¿Cuál es la propia naturaleza de Dios? Vino su Hijo. Trabajó enseñándonos la voluntad del Padre, asciende al reino de los cielos, y el Espíritu Santo, que de la naturaleza de Dios, viene a cada uno de nosotros, al cuerpo de Cristo, a fortalecernos, a ser el consolador, a que vayamos a la horma. Esa es la reforma del Génesis, del génen de Dios, crear eso en nuestras vidas, la naturaleza de Dios. Por eso nosotros, aun cuando hay cosas muy difíciles que nosotros no podemos soportar, que no podemos hacer, cuando tenemos al Espíritu Santo, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la naturaleza de Dios. Ahora, se construye la naturaleza de Dios en el mismo material de su fundamento. Por eso es importante la procedencia, de saber de dónde es la procedencia. La obra de Dios se hace de Dios mismo, de su misma naturaleza. La obra de Dios no se hace porque acuérdese cuando Sara quiso ayudar a Abraham, cuando interviene algo humano, no procede a una gran bendición. Acuérdese, iglesia, y un pasaje extraordinario, pastora, cuando están los discípulos haciendo milagros, iglesia, es maravilloso, están todos los discípulos, Pedro, Juan, y son llevados al concilio allí por Anás y por Caifás, y ellos por Juan, y también estaba el otro sacerdote Alejandro, esos 4 sumos sacerdotes, y ellos les dicen, no vuelvan a predicar en ese nombre.
los dejamos libres, pero no sigan predicando en el nombre de Jesús. Ellos siguieron predicando en el nombre de Jesús, 5,000 se convirtieron y vuelven a llamarlos y los tienen en el concilio. Ellos mismos le dicen, no le dijimos que no tenían que predicar ese nombre, le dice, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y ellos le declaran esto, y había un hombre muy sabio en medio del concilio con esos sacerdotes. Este hombre es tan sabio que dice que Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel. Estaba Gamaliel ahí. Y Gamaliel, por eso ese pasaje es muy bonito. Y dice que Gamaliel estaba ahí y le dice, manda a sacar a los apóstoles, porque Gamaliel era muy sabio y no le gustaba la contienda. Y están los sumos sacerdotes y dice, varones, acuérdense que se levantó Teudas una vez con 4,000 hombres, pero Teudas murió y desapareció esa rebelión porque era de hombres. Se levantó Judas el Galileo, también con muchos seguidores. Murió Judas y la obra se acabó. Pero si la obra de los hombres, él mismo dice, si la obra de los hombres se desvanecerá, pero si la obra es de Dios, no la desvanecerá el hombre. Entonces Él les da, la permanecerá para siempre, pero eso no se desvanecerá. El hombre no la puede desvanecer, y cuando hace esa reflexión hace que los sumos sacerdotes pues queden sorprendidos de esta reflexión y dejan que los discípulos sigan predicando a Jesús, porque si la obra es de Dios, la obra permanecerá. Y eso es importante, iglesia. Dios, por la misericordia del Señor, llevamos ya 20 años. Esta obra es de Dios. No todo el mundo cumple 20 años. Hemos escuchado muchas congregaciones muy bonitas, se han levantado y no han permanecido. Nosotros, con luchas, con dificultades, avanzamos contra corriente, porque esta obra es de Dios. Y Dios te va a bendecir. Esa fidelidad, porque usted en esos 20 años llega a una casa de victoria, una casa llena de ricas bendiciones. Dios te va a prosperar en todas las áreas, porque estamos buscando esa naturaleza, la naturaleza de Dios. Y así, por eso Gamaliel fue muy sabio. Si la obra de los hombres se desvanecerá, pero si la obra es de Dios, el hombre no la puede desvanecer. La obra que nosotros debemos ir es que a la naturaleza, a la horma de lo que es Dios, de Dios. Cuando vamos a esa naturaleza, a la horma de lo que es Dios, pues vamos a hacer ese molde, vamos a ser moldeados conforme a la imagen de Dios, que es lo que es Cristo en nosotros. Eso es importantísimo a favor de nosotros. Dios solo trabaja en su propia naturaleza. Dios no trabaja por fuera de su naturaleza. Por eso las cosas que no están bajo su naturaleza no tienen la protección, no tienen la bendición de Dios. Cuando nosotros trabajamos en la naturaleza de Dios, entonces Dios pelea, Dios nos ayuda. Dios está a favor de cada uno de nosotros. Eso es importante, iglesia, que nosotros tengamos en nuestras vidas, que cada uno de nosotros debemos saber que Dios trabaja de acuerdo a su naturaleza. Es importantísimo. La procedencia es entender de dónde proceden todas las cosas que es de Dios a favor de nosotros. ¿De dónde proceden todas las cosas? ¿De dónde procede Jesús? Por eso Jesús dice, vengo a hacer la voluntad del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que viene del Padre, dice que lo envía Jesús de parte del Padre. Por eso todas las cosas proceden de Dios. Eso es importantísimo. La procedencia es entender de dónde proceden las cosas. Entonces, no se puede edificar en algo que no se conoce su procedencia. Por eso se edifica sobre lo que se conoce la procedencia. Nosotros edificamos sobre la palabra de Dios. Por eso Dios nos llevó este año como el año calendario, el año que nosotros tenemos gregoriano. Ese calendario, entonces nosotros tenemos el calendario donde Dios nos dice cuando comenzamos el año 20 que en enero, que es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, al volvernos a la palabra de Dios, entonces conocemos las cosas de Dios, nos sustentan las cosas de Dios, y ahora avanzamos con esa promesa contra la corriente, contra toda dificultad vamos a obtener esas grandes victorias. Saber toda la vida de Jesús en la tierra es saber de dónde proceden todas las cosas. Por eso debemos saber todas las cosas de Jesús. Cuando sabemos las cosas de Jesús, tenemos la seguridad de a dónde proceden todas las cosas. Sabemos y aprendemos cada día mejor a orar cuando buscamos esa procedencia de conocer las cosas de Jesús. Si sé de dónde proceden las cosas, entonces puedo edificar
correctamente. Mire lo que Jesús nos enseña, pastora e iglesia, un pasaje tan extraordinario sobre la procedencia. Jesús dice, mira las aves de los cielos, no trabajan ni hilan, sin embargo el Señor las alimenta. Aleluya. ¿Por qué el Señor las alimenta? Porque lo que procede de Dios, Dios el compromiso de sustentar las cosas. Aleluya. Lo que procede de Dios, Dios lo sustenta. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a nosotros, procedemos a la horma de Dios, somos formados a la horma de Dios y inmediatamente Dios entonces nos viene con el compromiso de sustentarnos y empieza a sustentarnos a cada uno de nosotros. Cuando algo procede de Dios, el sustento viene de Dios. Es algo que tenemos tan maravilloso en nuestras vidas. Por eso tener a Cristo es algo tan maravilloso. No, Cristo no es provisión, no haga esto, no. Cristo es tener a Dios. Y tener a Dios, entonces tenemos la procedencia de Dios. Y al tener la procedencia de Dios, Él sustenta toda lo que proviene de Dios. Eso es importante. ¿Qué opina de esto, pastora? Es maravilloso porque el Señor nos dio un maravilloso regalo, iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos aclara y nos dice, en Hechos de los Apóstoles, dice la palabra que venía la promesa del Padre, y la promesa del Padre era ser revestidos del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos revestidos de su presencia. Iglesia, no estamos solos en los momentos de la dificultad. Nosotros tenemos un amigo muy especial que nos lo dieron, el Señor lo puso a nuestro lado, es el Paracleto divino, es el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos ayude, para que nos aconseje, para que nos aliente, porque la Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que afirma, el que consolida, el que sostiene. En este momento es el que está en medio de la iglesia, el que reparte el poder, los dones, los ministerios, pero es el Espíritu Santo, dice la palabra, iglesia, el que nos lleva a toda verdad, como dice el pastor, el que nos ayuda a volvernos a la forma de Dios, a volvernos a la manera de Dios, es el Espíritu Santo, porque Él mismo es el que nos redarguye de pecado, el que nos convence de pecado, dice la palabra. Iglesia, por eso nosotros debemos ser muy atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y Él dice cuando nosotros estamos actuando mal. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escuchar o no queremos obedecer. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados, pastor, con el Espíritu Santo, que Él es las arras que tenemos para entrar al reino de los cielos. Por tanto, Él tiene siempre, Él está con nosotros y Él tiene cuidado y Él nos ayuda. Cuando nosotros nos equivocamos, nos dice, oye, no vayas por ese camino, estás actuando mal. Pero a veces nosotros somos tercos, pastor, y no le hacemos caso al Espíritu Santo, y entonces es donde vienen los problemas y las dificultades. Pero si nosotros nos detenemos a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ahí es donde nosotros vamos a poder ganar cada victoria, cada problema, cada dificultad que tenemos, iglesia. No podemos llevarlo solos. Nosotros solos no podemos hacer nada, dijo la palabra y dice la palabra del Señor. Pero el Señor es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene. Si estamos de pie es porque el Espíritu de Dios nos ha sostenido, iglesia. Si estamos de pie es por eso, porque Él nos da la fuerza para mantenernos en las dificultades, en los problemas, en las dificultades. Siempre está el Espíritu Santo, no estamos solos. A veces creemos que estamos solos, pastor, porque la gente dice, es que me siento solo, no sé qué se hizo Dios. Dios nunca se va, Él está ahí porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque nuestro cuerpo es templo de Él, del Espíritu Santo. Por tanto, Él siempre está ahí con nosotros. Solo tenemos que hablarle, porque el Espíritu Santo necesita que le hablemos. Imagínese que usted tuviera un amigo y que usted estuviera sentado frente a ese amigo siempre y nunca le hablara, pues su amigo se va a aburrir, se va a poner triste. Entonces, y tal vez hasta se va a ir. Bueno, el Espíritu Santo no se va a ir, pero se va a poner triste, sí, se va a contristar. Por eso el Espíritu Santo no está ahí de adorno. El Señor lo puso para que nosotros tengamos una comunión. Por eso dice, Pablo dijo, y la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros debemos hablarle al Espíritu Santo.
Si tienes una duda, habla, iglesia. Cuando tú hablas, no estás botando las palabras al aire o como sin sentido porque estás loco. No, tú y yo hablamos al Espíritu Santo porque Él es real, porque Él está a nuestro lado. Y si tú le preguntas, Él te va a contestar. Por tanto, el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado para que le hablemos, para que le preguntemos, para que le pidamos ayuda. Y Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Es el Paracleto divino, dice la palabra, el que está a nuestro lado, el que no se va jamás, el que está dentro de nosotros. Él siempre nos va a ayudar, iglesia. Lo único es que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y tenemos que estar dispuestos, uno, pastor, a escuchar la voz del Espíritu Santo, y dos, tenemos que estar dispuestos a obedecerle para que nosotros podamos hacernos a la manera de Dios, como dice usted, pastor, al molde de Dios, porque es que nosotros procedemos, dice la palabra, que Él nos hizo, por tanto Él conoce las cosas que necesitamos, las dificultades que pasamos, y está dispuesto a ayudarnos siempre, y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar y nos va a llevar a todo lo bueno, y Él nos va a ayudar para que nosotros experimentemos la gloria del Señor cada día, pastor. Aleluya, iglesia. Qué bendición es saber que cada uno de nosotros tenemos esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas, que cuando conocemos nuestra procedencia, conocemos esa horma, la asignación que Dios tiene a favor de nuestras vidas, y también el sustento. Amén. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le creemos a Él, viene el Espíritu Santo, nos llena, nos sustenta y nos hace que nosotros conozcamos la asignación. ¿Qué es la asignación? ¿Qué vamos a hacer? La voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es muy importante, amada iglesia, que nosotros conozcamos entonces esa asignación de lo que tiene. Entonces el Padre hizo una horma. Ahí en Isaías hay un pasaje extraordinario cuando dice de la piedra de la cantera donde fuimos sacados. Qué lindo es esto. Nosotros fuimos sacados de ahí, de las cosas de Dios. Tenemos el soplo de Dios sobre nuestra vida. Somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Hemos hecho de ahí, pero tenemos el aliento de vida. Ese aliento de vida, volvemos a tener esa vida espiritual del Génesis, de volver al momento maravilloso. Algo que me sorprendió mucho el domingo fue cuando Dios nos decía que Él nos volvía al tiempo donde Adán no tenía ninguna necesidad. Él tenía todas las cosas, dominaba todas las cosas, tenía control sobre todas las cosas y Dios lo sustentaba. Era algo tan maravilloso, pastor, de lo que Dios tenía. Sí, dice la palabra que somos hechura de Dios. Si usted hace un muñequito, usted lo cuida para que no se le va a dañar de plastilina o alguna cosa. Somos hechura de Dios, iglesia. Por tanto, Él tiene y tendrá cuidado de nosotros, pastor. Y esa hechura no dice que fue agradable a los ojos de Dios. No fue algo que no fue agradable. Fue algo que le agradó a Dios, esa hechura. Todas las cosas entonces, su buen beneplácito, hablábamos el domingo, ¿no? El beneplácito de Dios, su buen placer de hacer las cosas. Dios nos creó con esa bendición tan extraordinaria a favor de nuestra vida, amada iglesia. Por eso es tan importante para nosotros entonces saber la procedencia. Procedemos de Dios. Y por eso tenemos que volvernos y permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe esa horma de Dios en nuestra vida, a conocer mejor a Jesús, para que nosotros nos levantemos como ese ejército triunfante y vencedor, amada iglesia. Te invito a que me acompañes en oración un momento ahí para que la palabra ministre a tu vida. Padre, te damos gracias por cada persona, Señor Jesús, que en esta hora escucha esta palabra. Gracias, Dios del cielo, porque sé que en tu inmenso poder, Señor Jesús, tú estás haciendo que cada uno de nosotros conozcamos la procedencia de cada uno de nosotros, que procedemos de ti. Por eso el Espíritu Santo nos enseña la reforma, la horma de lo que es Dios en nosotros, de lo que es Cristo en nuestra vida, que nos da las cosas de Dios. Y cuando conocemos esa procedencia, tenemos el sustento del que hizo las cosas. Y tú nos sustentas, Dios. Tú nos bendices, Dios. Por eso tenemos la provisión tuya y la asignación tuya. Personas que estaban inciertas en este tiempo, que no sabían qué iban a hacer, Espíritu Santo, tócalos en esta noche. Bendígalos ahí en sus casas. A través del sueño, revélales. A través de la oración, revélales. A través de la palabra, revélales.
porque somos la horma tuya, Dios. Estamos formados según tu imagen. Somos a imagen y semejanza tuya. Y por eso queremos volver con ese poder maravilloso para que esa forma que procede de Dios haga que cada uno de nosotros hagamos, Señor Jesús, en nuestras vidas tener ese sustento y tener esa asignación claras en nuestra vida. Por eso lo que va a hacer mi hermano, que tenía dudas, que tenía incredulidad, ahora tú lo vas a guiar, Dios, en tu perfecta voluntad, para que ellos alcancen a desarrollar lo que tú los vas a bendecir, por el cual le dio habilidad, por los cuales le dio talentos, por los cuales le dio esa asignación aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias por la persona que por primera vez está orando, cerró sus ojos a orar con nosotros. Bendígalo. Él está recibiendo en esta hora diciendo: Dios, yo te quiero conocer. Por eso el que abre su corazón para aceptarte a ti como Salvador personal, tú vienes a ese corazón y lo llenas, Jesús. Por eso es un hijo que todo lo que le pidiera al Padre lo va a recibir, al igual que nosotros el cuerpo de Cristo lo hacemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición que tenemos al Espíritu que procede del Padre, que envió Jesús, que procede del Padre, al Espíritu de verdad que está en nuestros corazones, en nuestras vidas, y eso es lo que nos da felicidad. Que no las dificultades de los momentos difíciles avanzamos contra corriente, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es importantísimo, amada iglesia. Por eso también les invito a que pactemos en esta maravillosa hora con el Señor. Hay una promesa maravillosa que Dios nos dice a cada uno de nosotros, que desde el día que empezamos en marzo el aislamiento, estamos el Espíritu Santo revelándonos en la palabra, que al igual que Moisés les ordenó a Israel que tuvieran un canasto, y en este canasto colocaran sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus pactos, lo colocaran ahí y lo llevaran al lugar que Dios les había concedido, y sus cosechas, su ganado, todo estaba protegido por la mano poderosa de Dios. En este tiempo de dificultad hemos escuchado muchos testimonios de cómo Dios nos ha amparado. Hay personas que no tienen empleo y Dios nos ha amparado. Hay personas que no tienen ahorita un ingreso de un empleo y Dios los está protegiendo, porque creemos a esa promesa. Dios te sustenta. Y ahora sabemos que procedemos de las cosas de Dios, y al proceder de las cosas de Dios Él tiene compromiso con lo que somos procedentes de Dios, que procedemos de Dios. Y por eso presentemos nuestra vida financiera. Padre y maravilloso Dios, presentamos los diezmos, primicias y pactos de acuerdo a tu promesa, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Señor Jesús, porque presentamos diezmos, ofrendas, primicias y pactos. Los sellamos, Señor, con la palabra de prosperidad que damos y recibimos. Medida buena, apretada y remecida será dada a nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, a bendecirlos con una palabra maravillosa, y sabemos que Dios nos bendice abundantemente. Por eso reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos mucho, iglesia. Bendiciones. Amén. Ven y enséñame, dime lo que debo hacer. Quiero libertad, que mi alma no tenga ansiedad. Quiero confirmar que en verdad puedo vivir tu realidad. Quiero navegar por la marea de tu inmensidad, adentrarme en el fuego y quemar todo lo que no sirve más. Volver a las cenizas para que me vuelvas a formar. Contra mí tienes una acusación, que mi amor por ti no es el mismo que al principio tenía yo. No te miento, este es mi arrepentimiento. Tu piedad es mi sustento.
aprendí a llevar. Quiero saber de ti todo lo que significa amar. Quiero libertad, que mi alma no tenga ansiedad. Quiero confirmar que en verdad puedo vivir tu realidad. Quiero navegar por la marea de tu inmensidad, adentrarme en el fuego y quemar todo lo que no sirve más. Volver a las cenizas para que me vuelvas a